¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Un Café con el Pastor, en el que tenemos el privilegio y la bendición de tener al Pastor Álvaro Casanova aquí con nosotros. Y en este programa la intención y el propósito es poder tocar temas relevantes, temas interesantes e importantes para la vida cotidiana y la vida cristiana. Así que muchas gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros. A ti gracias por la invitación y pues esperemos poder disfrutar este tema que vamos a tratar hoy. Así es, el tema de hoy es el legado. Y vamos a irnos directamente, el legado. Se habla por aquí y por allá de que es importante tener un legado, pero háblenos un poquito, Pastor, porque sí es importante sobre todo para nosotros los jóvenes, querer construir un legado. Entonces, ¿qué importante es tener un legado? Bueno, creo que primero es importante entender que todos de una o de otra manera estamos construyendo un legado que vamos a dejar. Sí. La palabra legado tiene que ver mucho con la parte material. Sin embargo, cuando hablamos de un legado, realmente es la construcción que hacemos en el paso a paso, en el día a día. Sí. Y ese legado, pues es lo que va a quedar después de que nosotros nos vayamos. Lo que pasa es que quedará un legado de cosas positivas o de cosas negativas, porque puede haber un legado de cualquiera de las dos formas. Puede haber un legado, un buen legado y un mal legado también. Sí, sí. ¿Y cómo se construye, por ejemplo, un buen legado? Bueno, primeramente tenemos que entender que dejar un legado o construir un legado tiene que ver con un acto de amor. Okay. Es un acto de amor, porque es querer construir algo en favor de otros. O sea, es decir, no estoy construyendo algo para mí mismo. O sea, obviamente me beneficia por la cuestión de la reputación, por así decirlo. Sí. Pero más que nada es para que otros gocen del beneficio de lo que yo hice. Sí, claramente. Es decir, cuando aprendemos a entender que la construcción de nuestra vida no es un asunto que no vaya a tener injerencia o no vaya a generar una influencia en nuestras generaciones, estamos equivocados. Sí. Porque pues desafortunadamente el mundo actual nos hace como pensar en eso, ¿no? Tú vives y vive para ti, no importa lo que venga después de ti. De hecho, esa es gran parte de los problemas que vive la humanidad, ¿no? Los humanos vivimos pensando que somos la última generación que está aquí y no nos importa qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Sí. No, eso claramente no corresponde a la importancia de un legado, porque un buen legado se deja con una actitud amorosa, con el querer de que a quienes me sucedan les queden elementos que les favorezcan. Y ojo, no significa necesariamente que sean elementos económicos o materiales, sí, porque son mucho más valiosos los legados espirituales. Totalmente, y son los que menos importancia les damos de pronto, ¿no? Creemos que lo que va a dejar uno es las riquezas o, por ejemplo, no sé, una casa, para que esa casa, mis hijos, que está bien por un lado, pero no es como lo más valioso, ¿no? Sí, dice, no. Me trae a la mente una palabra que dice en Eclesiastés: más vale una buena reputación que un perfume costoso. Sí. Y es que eso es tan importante entenderlo porque la evidencia nos muestra que las personas que más se esforzaron por construir legados físicos o dejar herencias de grandes riquezas a sus descendientes no fueron valoradas con todo el esfuerzo que él hizo. Sí. De hecho, una cosa de la historia que es muy importante entender es que Alejandro Magno fue un joven que a los 23 años empezó una campaña para conquistar el mundo. Y duró 10 años de su vida y llegó desde Grecia hasta la India. Toda la tierra conocida para ese momento estaba bajo el gobierno de Alejandro. Y Alejandro muere a los 33 años, 34 años. Y este muchacho pues desaparece. Tenía un hijo inclusive, pero sus generales no permitieron ni siquiera que su hijo siguiera la línea de gobierno, sino que entre ellos, como en una rapiña, acaban con el imperio y lo vuelven 4 sectores. Y bueno, pues finalmente conocemos un poco de cómo fueron terminando todas esas batallas que durante tiempos exigieron tanto esfuerzo, tantas vidas para terminar diluidas. Entonces, Pastor, lo que usted está diciendo es que es mucho más fácil destruir un legado físico que un legado personal, espiritual. Totalmente. Y es mucho más difícil romper con un legado espiritual que con un legado físico. Sí. Pero justamente ahí, imagínense, Pastor, qué importante, qué interesante.
Porque también hay legados negativos, me dice malos legados y espirituales también, ¿no? Sí. Entonces, si son difíciles de romper, pues hay que también indagar a ver si no estamos dejando un mal legado, ¿no? Espiritual. Sí. Hay un relato en la Biblia, bueno, realmente no es un relato, es un personaje en la Biblia que se llama Jeroboam. Y Jeroboam aparece por allá comenzando el segundo libro de Reyes. Este fue el contradictor político del rey Salomón. Sí. Y cuando el rey Salomón muere, quien queda es su hijo, y este hombre, Roboam, viene y hace un conflicto con su hijo, y pues allí se parte el reino, quedan 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y este hombre empieza a construir un legado de maldad. Sí. Lo importante es que cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que siglos después, se habla y se dice, y este rey anduvo en los caminos de Jeroboam, que fue el que hizo caminar en pecado a Israel. Wow. Pero bien marcado. Sí, marcado un legado de maldad. Sí. Es un legado penoso. Sí. Y en la actualidad, por ejemplo, ¿cómo le podríamos hacer para no dejar un mal legado? O sea, obviamente, como lo decía, es bien difícil romper con esos malos legados espirituales. En la actualidad, pastor, ¿cómo podríamos evitar construir un mal legado? Bueno, es posible. Porque aún es posible que alguien, habiendo construido algo equivocado, tenga la oportunidad de hacer un giro en su vida y conducirse por un camino diferente, ¿no? Recuerda, por ejemplo, de Jacob. Sí. Jacob es un muchacho que andaba de manera desordenada, ¿sí? Vivía con la fe prestada de su mamá, y cuando tiene un encuentro con Dios, allí comienza una vida diferente. Era engañador y pasa a ser Israel. Sí. O sea, es posible cambiar el rumbo de nuestra vida. Total, cambiar un mal legado, cambiarlo por un buen legado. Sí. O sea, hay esperanza para aquel que ha construido un mal legado. Claro, hasta ahorita, si vive, si respira, sí. tiene la oportunidad, ¿no? de Esa hacer un buen construcción, legado, perdón. esa construcción del legado se cierra el día de nuestra muerte. Sí. Por eso, como dices, mientras estemos vivos tenemos oportunidad para mejorar nuestro legado. Y claramente es algo que se construye en el día a día, se construye en el paso a paso de nuestra vida. Y decíamos al comienzo que es un acto de amor, porque cuando entiendo que cada paso que doy, lo doy por supuesto de forma consciente, de una manera, con un propósito claro, buscando honrar a Dios, pues por supuesto yo me beneficio, se benefician quienes están aquí a mi lado, pero también se benefician aquellos que heredarán ese legado de un saber, de un buen nombre, de unos comportamientos que generan inspiración, Sí, totalmente. que generan inclusive conocimientos que son base para la construcción de generaciones que nos siguen. Y eso es un acto de amor. Totalmente. Wow, qué increíble. Y muchas veces también nosotros hacemos uso de un mal legado que se nos fue otorgado, ¿no? Y tenemos que romper con todo eso también. Sí. Y como lo decía, o sea, como este tema de Jacob que se convierte en Israel, todo puede revertirse. Sí. Todo puede revertirse. Y mucho tiene que ver, pastor, con la palabra de Dios, ¿no? Sí, perdóname, te digo, Sí. ahora que estás diciendo eso, también hay de esos pasajes lindísimos en las Sagradas Escrituras, hay un pasaje también, o una historia que habla de un rey llamado Josías. Josías fue un niño que empezó a reinar a los 8 años, pero cuando él empezó su reinado, se menciona que su abuelo fue un hombre que se llamó Manasés, un mal rey sobre Israel, y allí hubo una ruptura de ese legado de mal y cambia la historia. Sí. Es decir, cada uno de nosotros podemos tener esa posibilidad de cambiar la historia. No. Si has tenido que padecer la situación de unos padres que vivieron una condición de esclavitud por alguna dependencia, puedes construir un legado. Totalmente. Es posible, pero por supuesto, solo de la mano de Dios. Eso, totalmente. Yo creo que el legado que Cristo nos ha dejado ha modelado la manera que tenemos que dejar un nuevo legado, ¿no? Sí. Negándose a sí mismo, obedeciendo a Dios Padre, cumpliendo las Escrituras, teniendo fe en las promesas. Y pues qué mayor ejemplo que Jesús al momento de decir, pues sí, me va a costar incluso la vida, me va a costar los clavos en mis manos, en mis muñecas, las espinas, me va a costar todo esto, pero
por amor, como decía, ¿no? El legado tiene que tener amor. Y yo creo que es bien importante este mensaje y todo lo que nos está diciendo Pastor, porque sí es importante, creo yo, que empecemos a fomentar a las personas el interés por dejar un buen legado. Sí, sí. Debemos hacer una construcción que salte para vida eterna. Así es. Hacer cosas que sean simplemente el disfrute pasajero de estos días, Sí. como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Del presente siglo malo, es Sí. claramente un acto absurdo, como mencionábamos, ¿no? Un hombre como Alejandro, que destina pues, lo más valioso de su vida, de sus años, en la muerte, en la batalla, en todo aquello, para que en muy poco tiempo se dilapidara todo lo que él alcanzó. Sí. Y tenemos que decir que lamentablemente tenemos monumentos a esa lamentable pérdida Sí. que se encuentran en todas las ciudades, en todos los lugares del mundo, Sí. ¿no? ¿Qué había aquí? No, la industria tal. Sí. ¿Dónde cayó? En manos de los herederos. ¿Cuánto duró terminando? No, en pocos años dilapidaron todo. Wow. Cuando no se tienen principios verdaderos. Pero Exacto. cuando hay un hombre que se va construyendo, cuando te dedicas a construir paso a paso una vida para dejarle bendición a tus generaciones, no de dinero, no de posesiones, pero sí de una vida de enseñanza y de construcción social, eso sí que salta para vida eterna. Totalmente, totalmente. Yo se lo comparto a muchas de las personas en el tema de las adicciones, que tienen hijos, por ejemplo, que aún pueden, que es mejor, porque dicen, no quiero que sepa mi hijo, no quiero que sepa que estoy en un centro de rehabilitación, estoy rehabilitándome. Y muchas veces el hijo va a crecer y va a preferir saber que su papá algún día anduvo mal, pero que Lo logró. Lo logró. Y esta parte yo creo que tenemos que hacerla consciente en todas las personas, porque tal vez nos estés escuchando ahí y digas, no, yo ya la regué, ya mi legado está estropeado. Aún hay esperanza, como Sí. le decía el pastor ahorita, mientras estés respirando, mientras estés vivo, tienes esperanza para revertir, tomado de la mano de Dios, Así es. tu legado. Así que, pues, qué increíble, pastor. Muchas gracias por este espacio, por este ratito tan agradable en el que podemos aprender y profundizar en el tema del legado. Y concientizar más que nada a todos ustedes que nos están viendo. Hay que verificarnos qué hacemos en el día a día. Como decía el pastor, son acciones que hacemos día a día y ver la manera de empezar a intencionar esas acciones con amor para lo que vamos a dejar a futuro. Amando a nuestras generaciones que Sí, vendrán. a lo mejor ni lo logramos ver, pero sabemos que alguien allá lo va a agradecer. Lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar, lo va a agradecer. Y pues eso es tener también empatía y amor por los demás. Es posible tener un cambio de rumbo tomado de la mano del Señor. Dios te bendiga. Dios les bendiga, que estén bien. Hasta la próxima.